Muchas de nuestras memorias están conectadas con lugares específicos. Yo tuve el privilegio de criarme con mis abuelos, siendo parte de mi vida, los padres de mi mamá. Y hay 3 lugares específicos, obviamente en Puerto Rico, porque allí fue donde me crié, que siempre me traen a memoria mis abuelos. El primer lugar es la joyería de ellos, la joyería Phoenix. Me acuerdo, porque me trae memoria de ambos de ellos, me acuerdo mi abuela trabajando en la oficina, haciendo toda la administración, haciendo las llamadas, teniendo todo que ver con los clientes, todos esos trámites. Y me acuerdo de mi abuelo en el segundo piso de la joyería, porque él era relojero, arreglando los relojes. También otro lugar específico, el segundo lugar, es el hipódromo en Puerto Rico. Me acuerdo de mi abuelo. Me acuerdo de las carreras de los caballos, me acuerdo ir con él a los establos porque él era dueño de caballos de carrera. Me acuerdo tener que ir con él a caminar los caballos, a limpiar el establo y hacer todas estas cosas con él. Y hay el tercer lugar que me acuerda de mi abuela, y es un lugar llamado La Piedra Escrita. La Piedra Escrita está ubicada en el pueblo de Jayuya. Es el pueblo donde se crió y nació mi abuela. Y me acuerdo que los fines de semana viajábamos de donde vivíamos aproximadamente 2 horas a visitar el pueblo de Jayuya, a visitar la familia allá. Jayuya queda en el centro de la ciudad, en el centro de la isla de Puerto Rico, queda en la cordillera central. La isla tiene una cordillera en el mismo centro. Y el nombre de Jayuya viene del cacique taíno Ayuya, creo que así que se dice. No soy taíno, no hablo taíno. Pero el pueblo de Jayuya es conocido por su descendencia taína. Son los indígenas en Puerto Rico. Y Jayuya, las personas de Jayuya son bien orgullosos de su descendencia taína. La piedra escrita es una gran piedra, como ven aquí en el proyector. Es una gran piedra de granito. Y está en el río, se llama el río Saliente, se llama el río. Y me encantaba treparme en esa piedra y tirarme al agua, porque es bien profundo. La piedra mide casi 32 pies de ancho y 13 pies de alto. Es bastante grande. Pero ¿por qué se llama la piedra escrita? Es porque la piedra contiene 86 petroglifos hechos por los taínos, como ven aquí en esta foto. Petroglifos son símbolos grabados en rocas, son símbolos permanentes en la roca. Se dice que estos petroglifos, lo más probable, fueron escritos o fueron hechos más de 1000 años atrás. Y todavía hoy, si usted visita la piedra escrita en Jayuya, si está en Puerto Rico algún día, todavía están allí. 150 años atrás, mayo 17, 1868, no sé si alguno de ustedes se acuerda ese día, pero un domingo en la mañana, así como hoy, allí donde pastoreaba en el tabernáculo metropolitano en Inglaterra, Charles Spurgeon, comenzó su predicación ese domingo en la mañana con esta porción bíblica. Jeremías 17:1. Dice: el pecado de Judá escrito está con el cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esta fue la porción bíblica que leyó él en esa mañana. Después de leerlo en la predicación, él explica, y esto fue lo que dijo él. Él dice: el profeta declara que el pecado de Judá estaba grabado de forma indeleble, significa que es imborrable, en su naturaleza, como petrofilo en una roca.
Su corazón era duro como una roca y el pecado estaba inscrito profundamente y claramente en él como si estuviera inscrito con instrumento de hierro. Hermanos, el pecado está grabado de forma indeleble, imborrable en nuestra naturaleza. Y le he puesto énfasis a la palabra naturaleza. No quiero que esta mañana, por lo que acabo de decirte, te desanimes. Necesito que pongas atención a la voz de Dios a través de este día y a través de esta serie. Porque esta serie es para ti y esta serie es para mí. Necesito que pongas atención. Solo cuando estemos conscientes de la gravedad del pecado, veremos el gran precio de nuestra salvación. Lo voy a leer de nuevo. Conscientes de la gravedad del pecado, veremos el gran precio de nuestra salvación. Pero es triste que la actitud de muchos de nosotros hacia el pecado en nuestra vida es una actitud indiferente hacia el pecado y no somos afectados por el pecado en nuestra vida. Creo que es necesario para comenzar esta serie que contestemos la pregunta: ¿qué es el pecado? Es crítico que tú y yo tengamos la perspectiva correcta de lo que es el pecado. No nuestra definición, porque nuestra definición del pecado adapta el pecado a que caiga bien con nosotros. Nuestra definición del pecado es una definición que nos hace indiferentes al pecado, sino que yo creo que tenemos, y es responsabilidad nuestra, de que veamos el pecado de acuerdo a Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Creo que es la pregunta que debemos hacernos en este momento. Spurgeon en esa mañana contestó esa pregunta. Y le voy a mostrar aquí qué fue lo que dijo él. Él dijo: el pecado es una falta de conformidad a la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo tu vida conforme a la voluntad de Dios? El pecado es desobediencia al mandamiento de Dios. El pecado es un olvido de la obligación, y repito, obligación en la relación que existe entre la criatura que somos tú y yo y el Creador. La esencia radica en el hecho de que es pecado no contra nosotros mismos, sino que es pecado contra Dios, el Dios viviente. John Piper lo pone de esta manera, contestando la misma pregunta: ¿qué es pecado? Y esto está disponible, está allí ya en las notas de YouVersion. No lo puse aquí porque es largo, necesito que solamente me escuche, a menos que lo tenga en la versión de Bible App en YouVersion. John Piper contesta la pregunta: ¿qué es pecado? Y me encanta esto. Pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada. Analízate mientras leo esto. La grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no disfrutada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorizada en nuestras vidas, la persona de Dios no amada por nosotros. Tenemos que captar, hermanos, tenemos que entender nuestra condición. El pecado es algo serio. Mira lo que dice Pablo en la carta a la iglesia en Roma, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie puede cumplir con los estándares de Dios. Ni uno.
Ninguno de nosotros somos justos. Mira lo que más adelante, Romanos 3:23, él dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En la otra versión, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, también lo tengo allí, dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hemos quedado cortos por el pecado nuestro. Y esto está grabado en la naturaleza nuestra. Todos, tú, yo, todos hemos quedado cortos. Y lo triste es que no hay nada que podamos hacer por nuestros propios méritos para poder alcanzar a Dios. Es necesario que tengamos un entendimiento bíblico del pecado. No nuestro propio entendimiento, sino un entendimiento bíblico. Y esto es muy importante porque si vamos a Romanos 6:23a, significando solamente la primera parte, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga, lo que nos merecemos. Pablo está diciendo es que muerte. Esto es algo serio, hermanos. Esto es algo muy serio. Tenemos que estar conscientes del pecado. Donde vivíamos antes, en la casa donde vivíamos antes, Lisa, yo y los niños, había muchos osos. Cada rato se veía un oso. Teníamos osos en el patio, osos en el driveway. Era algo común para nosotros cada vez ver un oso afuera. Pero hay algo que siempre estábamos nosotros muy conscientes de ¿qué? De que alrededor de nuestra casa lo más probable iba a haber un oso en diferentes temporadas. Antes de salir con los niños, ¿qué es lo que hacíamos? Chequeábamos, estábamos conscientes de que puede haber un oso afuera. Yo no voy a abrir las puertas de mi casa y decirle, Sofía, vete afuera a jugar. No, hasta que yo fuese y chequeara o estuviese con ella. En realidad no jugábamos afuera solos, siempre estábamos con ellos porque estábamos conscientes del peligro de osos en nuestra casa. Creo que igualmente es tiempo que tú estés consciente del peligro y la seriedad del pecado en tu vida, de acuerdo a como la Biblia nos enseña. Es tiempo que consideremos y estemos conscientes que la paga del pecado, la naturaleza mía, es muerte. Es crítico que conozcamos la enfermedad. Romanos 8:7. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne, que es la mentalidad de la carne y es el deseo de buscar lo pecaminoso, es que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La enfermedad en tu vida es el pecado y el pecado te hace enemigo de Dios. Y no hay peor lugar para estar para el hombre que ser enemigo de Dios. Porque en ese lugar el hombre está muerto. Tú y yo nos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos pecado. Que es el punto que hace Pablo en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entra por un hombre, a través del pecado entra la muerte. Todos somos partícipes, todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Quiero acordarte lo que dijo el profeta. El pecado está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de los corazones. Este, hermano, es nuestro estado natural. Nuevamente doy énfasis en la palabra natural. Somos en nuestra naturaleza enemigos de Dios, muertos. En esta serie vamos a pasar mucho tiempo en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Es lo que los teólogos llaman la caída del hombre. Pero hoy solamente quiero tocar en dos puntos muy importantes como introducción y comienzo a esta serie. Número uno, quiero hablar
el claro mandato que Dios da al hombre. Y número 2, quiero ver la raíz del pecado, nuestra rebelión. Con eso vayamos al libro de Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Le animo que lea el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y continúa hasta el libro de Apocalipsis. Algún día no, pero no lo haga esta semana. Creo que sería increíble si hace eso en una semana entera. Pero sí le pido que esta semana lea 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Entre de nuevo, léalo, medite en él. Quiero ser claro, no voy a hablar aquí hoy acerca de Satanás. No voy a contestar la pregunta por qué Satanás estaba en el jardín. ¿Por qué Dios puso el árbol en el centro del jardín? Ninguna de esas cosas voy a preguntar, porque no es el problema con el hombre. El problema con el hombre está en su corazón y es lo que quiero entrar. Génesis 2, 15 al 17. Si alguna vez usted tiene una pregunta con respecto a eso, estoy siempre disponible para poder ayudarle, aunque no sé la respuesta, pero con mucha humildad tratamos de poder guiarles y ayudarles. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Obviamente no tengo que decir la historia, estoy seguro muchos de ustedes conocen la historia de la creación. Si no la conoce, léalo, Génesis 1 y 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ponga atención, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo lo que yo he creado, para ti, ok, y ahí está la clave, para ti puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. El mandato está allí. ¿Hay algo difícil aquí de entender? No sé, yo leo esto y creo que es bastante simple. De todo puedo comer, menos de ese árbol. Right? Hay veces que Lisa me dice, si queda un solo guineo en la casa, okay, ella nos dice a todos, nadie toque ese guineo. Y todos nosotros nos miramos. Nadie toque el guineo de Lisa, porque ella se hace batidos en la mañana y usualmente usa un guineo. Y si queda un solo guineo, todos sabemos. Eso es una orden, un mandato simple a todos nosotros en la casa. No toquen el guineo. Pero ella no sabe que arriba en el segundo piso hay guineos. Y nosotros subimos arriba y le robamos los guineos a Carla y a José. Pero, y entonces nos arrepentimos, pues obviamente el pecado es naturaleza nuestra. ¿Right? Pero el mandato es claro, hermanos. Yo veo esto y digo, es simple. De todo puedo comer menos de ese árbol. Y además del mandato, mire lo que Dios dice. ¿Por qué? La palabra por qué es muy importante porque nos deja saber que hay una consecuencia a la desobediencia. El día que de él comiereis, la consecuencia, sin duda, ciertamente, es muerte. Y yo meditando en esto, pensé si simplemente el hombre se deleitara en obedecer a Dios. Si simplemente hubiese un deleite en nosotros de vivir vidas en obediencia a Dios, qué diferente sería la historia. Pero el hombre no se deleitó en obedecer a Dios. Lo que vamos a ver en el capítulo 3, la raíz del problema. Génesis 3, 1 al 6. Y obviamente vamos a hablar acerca de la mujer, pero son una carne, mismo Adán lo dice en el capítulo 2. Dice, se llamará varona porque salió de mí y por esta razón el hombre dejará a su familia y serán ¿qué? Serán una carne. Si hablamos de Eva, estamos también hablando de Adán. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y obviamente no voy a entrar en los detalles de si hay una serpiente, quién era, que Satanás y esto. Solamente enfoquémonos en el principio que estamos viendo hoy. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Antes de continuar, quiero que veamos algo muy
interesante. Ella sabía con su boca, pero no sabía con su corazón. Igualmente, como muchos de nosotros sabemos la Biblia de principio al fin, sabemos las verdades bíblicas, pero solamente lo sabemos de boca. Pero no lo sabemos de corazón. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando no sabemos de corazón, estamos mal. Porque sucede esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, ¿quién dijo eso? Sino que sabe Dios, mire, ponga atención. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás le sugiere a Eva, y uso la palabra sugiere, porque quiero que usted entienda, Satanás no tiene poder sobre la vida del Hijo de Dios. Satanás sugiere y tiene poder para sugerir. Y somos nosotros los tontos que le ponemos oído a Satanás. No entiendo cómo una persona, y estoy saliéndome de tema, pero no entiendo cómo un cristiano, un seguidor de Cristo, pueda proclamar que tiene demonios dentro de él cuando Satanás no tiene parte en la vida. La luz y las tinieblas no se mezclan, pero sí tiene poder para sugerir. Y muchos de nosotros ponemos atención. Pero en otras palabras, lo que Satanás le dice a ella es esto. Dios sabe, Él no quiere que tú comas de ese fruto porque Él sabe que tú serás un mejor Dios. Él sabe que tú serás como Él. Y aquí está la raíz del problema para Adán, para Eva y para todos nosotros. La raíz del pecado se encuentra en nuestro egoísmo y satisfacción personal. No tiene nada que ver con Satanás, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con nada. Eso ya está inscrito en nuestros corazones. Somos egoístas y lo único que buscamos es la satisfacción personal. Y entonces sucede el versículo 6. Y la mujer, y vio la mujer. Ella vio. Otro punto que vi bien interesante es, ella había visto este árbol antes. Dios se lo mostró a ellos. Le dije, de ese que está allí, no coman. Ella lo había visto antes. Pero entonces, ¿por qué ahora lo ve diferente? Por su egoísmo. Porque ahora lo ve ese árbol diferente porque está buscando su satisfacción personal. Porque lo más probable, yo sí pueda ser como Dios y pueda ser un mejor Dios que Él. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 puntos que solamente tienen que ver con el egoísmo porque se señalan los 3 a la persona, no a Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y nuevamente no voy a entrar en cómo fue, quién tiene la culpa. No tiene. Adán comió. That's all I need to know. Esto es una rebelión total declarada en contra de Dios. Porque Dios ya le había dicho en el capítulo 2, de todo árbol puedes comer. Yo he provisto todo lo que tú necesitas, yo lo he provisto y lo he hecho bueno. El capítulo 1 del libro de Génesis nos dice que Dios vio que todo lo que Él hizo era bueno. Pero por una sugerencia y el egoísmo y la satisfacción personal del hombre, el hombre declara rebelión delante de Dios. Adán y Eva ignoraron totalmente, como el pastor Charles Spurgeon dijo, totalmente olvidaron su obligación en la relación que existía entre la criatura, siendo ellos, y el Creador. Es exactamente como actuamos nosotros todavía hoy. John Piper dijo, pecar es cualquier sentimiento
o pensamiento o palabra o acción que viene de un corazón que no atesora a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está la raíz del problema. No atesoramos a Dios sobre todas las cosas, especialmente sobre nosotros mismos. Somos egoístas y siempre buscamos nuestra satisfacción personal. Quiero que se acuerde de lo que dije anteriormente. Solo cuando estemos conscientes de la gravedad del pecado en nuestras vidas, vamos a ver el gran precio de nuestra salvación. Vamos a poder ver el gran precio de nuestra salvación cuando estemos conscientes de la gravedad del pecado, la gravedad de nuestra rebelión, de la criatura hacia su creador. ¿Cuántos conocen lo que es anorexia nerviosa? Anorexia nerviosa es un trastorno alimenticio y en realidad es una enfermedad psicológica. La persona viene a rechazar comida por miedo de obsesivo de engordar en realidad. La persona se abstiene de comer porque no quiere engordar. La persona con anorexia nerviosa, cuando se ve en el espejo, y esto es algo que sucede aquí arriba, cada vez que esta persona que tiene anorexia nerviosa, que se ve en el espejo, siempre piensa que está muy gordo. Siempre piensa que está muy gordo. Pero en realidad estas personas lo que hacen, no comen y poco a poco sus órganos y ellos mismos se están destruyendo y están en realidad matándose. Ellos se ven en el espejo y siempre piensan que están muy gordos. Ellos nunca ven la realidad. Nunca ven la realidad. Lo que ven en el espejo no es la realidad. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Ves tú la realidad del pecado en tu vida? Porque yo creo que quizás muchos de nosotros nos estamos mirando en el espejo y no estamos viendo la realidad. Muchos de nosotros quizás nos estamos viendo allí y somos egoístas, lo que pensamos en nuestra satisfacción personal y nos miramos en el espejo y decimos, wow, qué bueno soy yo, porque yo voy a la iglesia, porque soy religioso, porque conozco la palabra, porque enseño un grupo de comunidad, o porque soy voluntario en la iglesia, o porque doy de mi dinero para contribuir en mis misiones. Nos miramos en el espejo y nunca vemos la realidad. Estamos enfermos, hermanos. Es tiempo que veamos la realidad. No vemos la gravedad del pecado en nuestra vida, que en nuestra naturaleza siempre quedamos cortos. ¿Puedes entender que no podrás hacer nada para corregir tu rebelión? No hay nada que tú y yo podamos hacer nosotros mismos que pueda corregir nuestra rebelión hacia el Creador. No hay nada que podamos tú y yo hacer para pagar la deuda de nuestro pecado. Lo voy a decir de nuevo. Nada. No hay nada que tú puedas hacer. Nada que te traiga más cerca a Dios. Que venga de ti, nada podemos hacer. Pero tengo buenas noticias hoy. Romanos 6:23, le leí solamente el principio anterior a propósito, pero quiero que lo leamos completo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gravedad del pecado, como dije anteriormente, es la muerte. Esa es la gravedad. El pecado nos lleva a muerte. El pecado nos separa de Dios. Pero el gran precio de nuestra salvación es la dádiva y el regalo que Dios nos ha dado a través de la persona de Cristo Jesús. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Entiendes lo que costó salvarte? La palabra es Cristo en la cruz del Calvario. Es el tesoro más grande
en el universo entero. Y todavía muchos de nosotros lo rechazamos. No tiene sentido. So, ya para terminar, mi oración es esta, hermanos. Mi deseo es este, de que puedas entender la gravedad del pecado en tu vida. Mi oración es que en esta mañana, a través de esta palabra, tu actitud cambie. Que dejemos de creer que nos merecemos todos, de creer que nos merecemos todo. Y que sepamos que no nos merecemos nada. Porque muchos nos creemos que nos merecemos todo. Pero yo necesito que sepamos que no nos merecemos nada. Porque nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Ya después, en el 2019, vamos a tener una serie en la vida de David, el rey David. Y, hay un momento en la vida del rey David, de los más bajos de la vida de él. Pecó delante de Dios, afectó las vidas de otros. Y obviamente no voy a entrar en los detalles, pero pecó. Falló delante de Dios. Él mismo con sus acciones se rebeló delante de Dios. Y Salmos capítulo 51 nos muestra el corazón de él, la actitud de él hacia su estado. Y mi deseo es que entremos en esta palabra y nos miremos nosotros allí. Y con esto los dejo. La semana que viene vamos a estar viendo cómo responde el hombre al pecado y cómo Dios responde al pecado. Ahí mismo en el capítulo 2, los próximos versículos vamos a verlo. Vayan al libro de Salmos capítulo 51, versículos 1 al 12. Obviamente no lo voy a leer todo, ya usted durante la semana léalo, ¿ok? Pero nuevamente quiero que deje y dé oportunidad a que el Espíritu hable a tu corazón directamente. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Es esta nuestra oración? ¿Es esta nuestra actitud delante del Creador? Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y algo muy interesante que veo aquí, que él lo repite 2 veces. Contra ti. Dándole énfasis. El pecado no es contra mi vecino, el pecado no es en contra de mí, porque lo hago solo a escondidas. Solamente tengo que reconocer que mi rebelión es en contra de él. Dice él: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, lo que está diciendo es lo que sale por tu boca, lo que tú dices, Dios, es lo justo, y tu juicio es sin tacha, es impecable, es perfecto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es parte de mi naturaleza, lo reconozco. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, márquelo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame es una palabra muy importante en esta porción bíblica, porque refiere a que David mismo no se puede purificar, sino que hay necesidad de Dios para poder ser purificado.
La otra parte que añade él también dice, purifícame con hisopo. Usted sabe que hisopo en el libro de Éxodos es la rama que se usaba para poner la sangre en el lintel de las puertas durante la celebración, hoy conocemos como la Pascua. Cuando el ángel de la muerte pasa por Egipto y ellos son salvos por la sangre que está en el lintel, y fue un hisopo que se usó para ponerlo allí. Nuestra Pascua es Cristo. Y esa sangre vertida en la cruz del Calvario es la única que puede purificar nuestras vidas. Es la única que puede limpiar nuestros corazones. Es la única que nos puede hacer blancos como la nieve. Si simplemente viniéramos delante de Dios con esta actitud, purifícame con hisopo. Límpiame, Señor. Me he rebelado en contra de ti. Contra ti solamente, Señor, yo he pecado. Límpiame, purifícame. ¿Es esa nuestra actitud delante de Él? ¿O es, dame, Señor, bendíceme, háblame, dame una palabra profética? Si reconociéramos la gravedad del pecado en nuestras vidas, qué diferente sería nuestra perspectiva del valor de la gran salvación que hemos hallado en Cristo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lutero cuando hablaba del pecado decía que el pecado es lo que nos aleja de Dios. Y exactamente lo que David está diciendo aquí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce que el pecado en su vida lo separa de Él. Y por eso Él pide, purifícame, límpiame. Porque lejos de ti yo no puedo estar. Lejos de ti yo no puedo vivir. Viviendo en mi rebelión, Señor, yo no puedo vivir. Y Él le dice, no te separes de mí. I need you. Es lo que Él le dice al Padre. Yo te necesito. No te apartes de mí. Y el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo creo que esta palabra es para alguien que está aquí en este momento. O quizá para varios. Que han perdido el gozo de su salvación porque no han entendido la gravedad del pecado en sus vidas. Y nunca verán el gran valor que tiene nuestra salvación. Y David le dice a él, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Lo que quiere decir con eso es, pon en mí un espíritu firme. Y para nosotros esta oración es, pon en mí tu Santo Espíritu para que yo esté arraigado en Cristo Jesús. Si entendiéramos la gravedad del pecado, apreciaríamos y valorizáramos más y más y más todos los días la gran salvación que hemos hallado en la persona de Cristo Jesús. El gran amor que se ha derramado sobre cada uno de nosotros y la esperanza de una vida eterna a través de Él. ¿Sabe qué es la palabra que se usa? Reconciliación. Lo que tú y yo arruinamos
a través de Cristo es reconciliado.